El gobernador de Texas, Greg Abbott, acaba de firmar una ley que implica fuertes condenas de prisión para cualquier persona que traslade o albergue a un indocumentado, algo que tiene indignado a muchos activistas proinmigrantes en ese estado y en otras partes del país. Desde Hidalgo, Texas, Reina Rodríguez nos amplía. Una nueva ley en Texas convierte el tráfico de personas en un delito grave que conlleva una pena mínima de 10 años de prisión. En eso sí estoy de acuerdo, porque ya tenemos que parar en eso. Vienen para acá en Mary County, por ejemplo, aquí en Texas, de California, o vienen de Houston, de Austin, a levantar gente, y siempre son malas noticias. El gobernador Greg Abbott firmó y convirtió en ley el proyecto SB4 que fue aprobado en la tercera sesión especial de la legislatura estatal. La medida forma parte de un paquete de proyectos de leyes fronterizas y de inmigración que van a dificultar la vida de los inmigrantes o de la comunidad en general. Inclusive con el tema de smuggling, lo dejaron a la interpretación de cualquier persona que va a enforzar estas leyes. Abbott y sus partidarios republicanos han argumentado que es necesaria una mayor vigilancia fronteriza tras un número récord de detenciones de inmigrantes indocumentados en Texas bajo la administración Biden. La nueva norma aumentará la pena para quienes operen casas de seguridad. Pasa de ser un delito menor a ser una felonía que podría acarrear 5 años de prisión. Tenemos que vigilar cómo el estado de Texas va a implementar estas leyes. Activistas dicen que la medida es antiinmigrante y que podría violar los derechos y la dignidad de todas las personas en el estado. No sabemos a quién van a detener o a quién no van a detener y que eso causa inseguridad. Las autoridades afirman que solo acusarán a las personas que no cumplan con las disposiciones del estatuto. No van a parar cualquier carro nomás porque es mexicano, porque parece latino. Tiene que ser algo que sea razonable para parar un carro. La ley entrará en vigor el 6 de febrero. En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Muchísimas gracias por este informe. Y surge la controversia después de que 3 jueces del Tribunal de Apelaciones para el 9º Circuito determinaran que los agentes de ICE no están obligados a leer los derechos Miranda a los inmigrantes indocumentados, ya que son arrestados bajo órdenes civiles y no criminales. Para ayudarnos a entender cómo afecta esta decisión a los migrantes, le damos la bienvenida al abogado constitucionalista Ángel Leal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, abogado, nuevamente. Bienvenido. Gracias, Andrea. Encantado de saludarle. Abogado, ¿cuáles son los aspectos básicos de la ley Miranda que deben ser leídos a las personas que son detenidas? El derecho de guardar silencio, que cualquier declaración que haga se puede usar en su contra, que tienen el derecho para poner un abogado, y en el dado caso que no puedan contratar un abogado, el Estado les puede facilitar un abogado. Ahora, como abogado constitucionalista, ¿cree usted que a los migrantes indocumentados se les debe leer sus derechos aunque se trate de un arresto civil? Sí, no necesariamente de acuerdo a los parámetros del caso Miranda. El caso Miranda es un caso de la Corte Suprema del año 66, pero tiene que ver con casos penales, criminales. El tema inmigratorio es un tema civil administrativo. Pero aquí es donde viene el conflicto, y realmente la demanda creo que era una demanda válida en el aspecto de que hay detenciones inmigratorias para asegurar la comparecencia del indocumentado antes del Tribunal de Inmigración. Eso no se debe de considerar un castigo, pero en efecto es un castigo y es una privación de libertad pendiente de su proceso de inmigración. Y ahí es donde viene un poco el dilema sobre este tema. Yo creo que independientemente que los agentes de ICE den las advertencias bajo el caso Miranda, que no aplican en el caso civil administrativo de inmigración, pero sí debería de existir, y uno de los jueces lo señaló del 9º Circuito Federal de Apelaciones, algún tipo de advertencia de que sí tienen el derecho de guardar silencio, que sí tienen el derecho de contratar a un abogado, aunque el Estado no les facilitaría el abogado, y que también cualquier declaración que hagan puede ser usada en su contra. Y más en inmigración, que muchas veces la única evidencia que tiene ICE de la entrada ilegal es la declaración del propio extranjero. Ahora, el caso que ha llamado muchísimo la atención y despertado polémica, se trata de un ciudadano de origen mexicano que había tratado de impedir una deportación debido a que no le leyeron sus derechos Miranda cuando fue arrestado por ICE. ¿Considera que hay recursos para avanzar con el caso e impugnar la decisión de esos jueces o no? Sí, es el caso de Zúñiga de la Cruz. Tiene derecho de pedir una revisión por parte de la Corte Suprema
De lo contrario, si la Corte Suprema no acepta el caso o no pide dicha revisión, pues lastimosamente está enfrentando ya un proceso de deportación. El tema es importante y una de las decisiones de un juez que falló en contra de los derechos Miranda para los inmigrantes, pero sí dijo de que debería de existir por parte de ICE algún sistema de advertencia de los derechos que los inmigrantes sí tienen. Ahora, entonces, ¿de qué manera puede afectar a los inmigrantes indocumentados sometidos a un proceso de deportación que no se les aplique esos derechos, Miranda, que no se les lean? Bueno, por eso espacios como este son tan importantes. El público se tiene que educar, la comunidad de inmigrantes se tiene que educar, tienen que saber cuáles son sus derechos, pueden guardar silencio, no, no resistir, pero guardar silencio, invocar el derecho de poner un abogado y entender que cualquier declaración que hagan puede ser usada en su contra, que los familiares estén atentos, que entiendan la postura de su caso migratorio. No todos los casos son iguales. Hay personas que están indocumentadas con derecho a corte, hay personas con órdenes finales de deportación. Toda esa información es importante y a ver si a raíz de este tipo de litigio se establece algunas normas que los inmigrantes se les pueden entregar, aunque sea por escrito en su idioma nativo, de los derechos que sí tienen, que aunque no sean tal vez los derechos bajo el caso migrante. Ahora, aunque el sistema migratorio no asigna abogados a inmigrantes detenidos por ICE, tienen ellos la posibilidad de solicitar uno. Como usted dice, información es poder, así que es muy importante que las personas conozcan bien sus derechos. Efectivamente. Y de hecho hay organizaciones sin fines de lucro que también se dedican a la representación de inmigrantes detenidos y no detenidos. Aparte que el contratar al abogado sí es un derecho que tiene el inmigrante. Lo único que el Estado no tiene la obligación de facilitar el abogado, aunque en el Tribunal de Inmigración siempre dan una lista de organizaciones sin fines de lucro que están dispuestas a representar a los inmigrantes en ciertas circunstancias. Bueno, ahí tienen la información y ya saben cómo manejar todo esto. Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre. Feliz día, cuídese mucho. Bueno, de igual manera, gracias Andrea por la invitación.